El niño le prometió matrimonio a la niña extraterrestre y regresó años después para cumplir su promesa. La atmósfera en Calisto D6 era respirable de la misma manera que una habitación llena del perfume de tu abuela era técnicamente respirable. Desagradablemente denso, lleno de sospechosos matices florales y muy probablemente cancerígeno. Pero a Theo no le importó. A los 8 años, ya había desarrollado inmunidad tanto a su abuela como al aire del lado lunar. Lo que aún no había desarrollado era un sentido de los límites, lo que explicaba cómo terminó en el lado equivocado de la cresta, persiguiendo a una criatura que juraba que era o bien un lagarto lunar o su primo mayor con un disfraz que le quedaba mal. Por supuesto, ya le habían advertido repetidamente en varios idiomas. Esa mañana su madre le había pegado un cartel de advertencia en la camisa que decía: no entrar en zonas restringidas. Consecuencias graves, probablemente relacionadas con láseres. Theo pensó que lo del láser era un farol. No lo fue. El terreno más allá de los límites de la colonia era como el interior de una vieja placa base. Vetillas metálicas retorcidas que sobresalían del polvo, luces extrañas que parpadeaban en las profundidades de la tierra y el zumbido ocasional de tecnología alienígena abandonada que vibraba en los huesos más que en los oídos. Theo lo llamó País de Aventuras. Sus padres lo llamaban Sector Geo Gamma Rojo, lo cual era mucho menos emocionante. Así que, obviamente, ganó el País de la Aventura. Detectó movimiento entre dos pilares rotos. Tal vez cifras, pero pequeñas. Echó a la persecución, resbalando en una mancha de polvo que alguna vez pudo haber sido una maravilla científica, ahora simplemente era ideal para lastimarse las rodillas. Se desplomó por la pendiente con toda la gracia de una patata que se cae de un camión en marcha. Finalmente, aterrizó de espaldas en lo que parecía ser un patio hundido de alguna antigua estructura alienígena. Y allí estaba ella. Ella estaba de pie tal vez a unos pocos metros de distancia, enmarcada por la luz azul agrietada de un artefacto zumbante, alta, o al menos más alta que él, con una piel de color lavanda pálido que brillaba levemente y un largo cabello negro recogido en un moño que parecía obedecer a su propia gravedad. Sus orejas eran alargadas, elegantemente curvadas hacia arriba, terminando en delicadas puntas que se movían cuando parpadeaba. Llevaba una túnica que cambiaba de color según el ángulo de visión y unas botas que parecían sacadas de una banda punk interestelar. Theo se quedó boquiabierto. Entonces, como tenía 8 años y el autocontrol de un mapache con cafeína, soltó de repente: ¿eres un hada, un extraterrestre o ambas cosas? Porque si concedes deseos, quiero una moto voladora, un lanzallamas y un cachorro. La chica parpadeó, sobresaltada, y luego lo miró con los ojos entrecerrados como si fuera un aparato electrónico defectuoso. Eres un ser humano, dijo con una voz que sonaba a la vez acusadora y cansada. Culpable, sonrió, sacudiéndose el polvo de los codos. No me vas a vaporizar, ¿verdad? Porque si es así, me gustaría presentar una queja formal a su gerente. Exhaló por la nariz, lo que Theo descubriría más tarde que era la versión de su especie de una risa. No deberías estar aquí. Esta zona es restringida. ¿No sabes leer? Señaló un cartel incrustado en la pared, cuyas letras cambiaban a través de dialectos extraños. Puedo leer, pero no eso. Caminó hacia ella sin inmutarse. Soy Theo. ¿Cómo te llamas? La chica vaciló. NYX. Fresco. Como el dios del sueño o la marca de maquillaje. Inclinó la cabeza. Hablas muy alto. Theo, interpretando esto de alguna manera como un cumplido, sonrió radiante. ¿Así que estás aquí con otros extraterrestres? ¿Son invisibles? ¿Puedo reunirme con ellos? ¿Se comen a los niños? Nick suspiró, pellizcándole el puente de la nariz. No somos ese tipo de extraterrestres. Y no, puede que no los conozcas. Se suponía que no debía hablar contigo, pero me estás hablando. Ya me arrepiento. Aún así, ella no se fue. En cambio, se acurrucó sobre la piedra rota y lo observó como un zoólogo podría observar a un hámster particularmente errático. Y así,
De repente, su encuentro fortuito se transformó en algo parecido a una amistad. En los días siguientes, Theo regresó, esquivando drones de seguridad, sobornando a su primo con dulces para que lo encubriera, en una ocasión, escapando por poco de un xenomole territorial que había reclamado un puerto de lanzaderas. Le trajo bocadillos que a ella le parecieron espantosos, como malvaviscos. Son estas nubes sintéticas. Y le mostró cómics que le resultaban confusos. ¿Por qué habla ese pato? A cambio, Nick le enseñó a manipular antiguos hologramas alienígenas, a escuchar los pulsos armónicos de las torres de comunicación, y una vez, activó accidentalmente un dron de guerra que intentó adoptar a Theo como su cría. Lo llamaron Tío Boom. Una tarde, después de pasar una hora construyendo una casa en el árbol muy inestable y que desafiaba la gravedad, Theo se sentó junto a ella, con los pies colgando sobre un pequeño cráter. Tenía el pelo polvoriento, la camisa rota y parecía completamente satisfecho con la vida. Cuando sea mayor, dijo de repente, observando cómo las dos lunas gemelas se alzaban como gigantes silenciosos. Me voy a casar contigo. NYX casi se atragantó con el trozo de fruta espacial que estaba masticando. ¿Qué dices ahora? Me casaré contigo como en las películas de la Tierra. Eres gracioso, raro y tienes unas orejas geniales. Ella resopló. Eres un ridículo. Theo extendió su meñique solemnemente. Lo prometo. NYX lo observó durante un largo rato, con algo indescifrable reflejado en su rostro. Luego extendió la mano y entrelazó su dedo con el de él. Lo prometo, dijo en voz baja. Y por un instante, bajo la inquietante luz de lunas alienígenas, sintió como si algo real se hubiera asentado en el universo. 2 días después, desapareció y Thea pasó los siguientes 10 años persiguiendo a Starlight, intentando encontrarla de nuevo. El problema de crecer persiguiendo a una alienígena con la que prometiste casarte no era que te volviera raro. Sí, Theo se había convertido en el tipo de hombre que leía las transmisiones del subespacio como otros leen novelas románticas. El problema era que el universo no estaba diseñado para ser explorado por un técnico enamorado con una llave inglesa y una compañera de IA ligeramente ilegal llamada Crumb. Theo tenía ahora 23 años y su vida había tomado un rumbo sinuoso, plagado de malas decisiones y explosiones espectaculares. Trabajaba temporalmente en un carguero de gama media llamado el Idiota Galopante, un nombre que, según el capitán, era una prueba para ver si los pasajeros tenían sentido del humor antes de embarcar. La nave era vieja, llena de piezas que chirriaban cuando no debían y puertas que solo se abrían tras manipulación emocional. Trabajaba principalmente en mantenimiento, arrastrándose por los conductos con un escáner portátil, un kit de parches neuronales y un pollo de goma que alguien había programado para chillar como una sirena. Este último no era de serie. Era el toque personal de Theo. Pero cuando no estaba reparando placas agujereadas o discutiendo con inodoros que habían cobrado vida, estaba investigando. Y no de forma casual. Había convertido un rincón entero de la nave en lo que la tripulación llamaba cariñosamente la calabozo de las conspiraciones. Estaba empapelado con mapas estelares, impresiones de transmisiones, glifos alienígenas y al menos una mancha de café que, según él, parecía la oreja izquierda de NYX. Crumb, la IA no oficial de la nave que vivía en una tostadora improvisada, a menudo se burlaba de él imitando música dramática. ¿Sabes?, dijo Crumb una noche mientras Theo examinaba los mensajes distorsionados de los fragmentos de toalla. Estadísticamente hablando, es más probable que te cases con un holograma de tu propia creación que con esa misteriosa alienígena de tu juventud. Theo no levantó la vista. Lo dices como si fuera algo malo. Al menos los hologramas no juzgan tus hábitos amorosos. Yo sí los juzgo. Y soy un electrodoméstico. Esa noche, mientras la nave planeaba más allá del borde exterior de la deriva Epsilon, algo cambió. Una baliza distorsionada y parcialmente corrupta comenzó a transmitir en una frecuencia que nadie más en el sector usaba ya.
un antiguo canal asociado con una especie diplomática extinta llamada Asirios. Teo se incorporó de golpe, casi atragantándose con su bebida favorita, una abominación llamada refresco lunar, ahora con menos remordimiento. La señal era antigua, no solo reciente. Tenía una semana. Estaba distorsionada por el tiempo y la radiación, pero sus filtros extrajeron fragmentos, nombres, coordenadas, clips de voz y uno que le atravesó la columna como un meteoro emocional. Designación NYX de la Casa Bellani. Secuencia de salida iniciada. Evacuación. 17 ciclos lunares. Susurró las palabras como una plegaria. De esas que se dicen justo antes de hacer algo épicamente estúpido. Crumb flotaba sobre un soporte magnético. Teo, no. Veo esa mirada. Esa es tu mirada de voy a irrumpir en una bahía de lanzamiento y secuestrar un transbordador. Mira, nunca he hecho eso. Lo intentaste 2 veces. Todavía tengo la grabación. Pero Teo no escuchaba. Su mente corría a toda velocidad, reuniendo retazos de memoria y desesperación. Las matemáticas no estaban de su lado. 17 ciclos lunares podían significar desde días hasta meses, dependiendo del calendario en uso. Pero la señal tenía una dirección débil, pero allí pasó las siguientes 36 horas ganándose el favor como un hombre comprando paracaídas en un avión en llamas. Cobró deudas a antiguos compañeros de barco, manipuló códigos aduaneros, sobornó a un piloto marciano con un galón de mantequilla de cacahuete terrestre ilegal y falsificó 3 credenciales de autorización burocrática. Incluso tuvo que contactar con su prima Amari, ahora diplomática con licencia completa de la Concordia del Mundo Interior, quien respondió a la llamada con ¿cómo conseguiste esta línea? ¿Estás de nuevo en la cárcel? Esta vez no. Necesito acceso al espacio del sector de remolque. La última vez que dijiste eso, un embajador acabó convertido en sopa. Él mejoró. Tras un soborno, un expediente de chantaje y la promesa de asistir a su próximo cumpleaños con un regalo de verdad esta vez, Teo se encontró a bordo de un buque de investigación botánica disfrazado de ingeniero de compostaje. La nave se llamaba Intención de Flora, y el capitán era un árbol sensible llamado Berkeley, que solo se comunicaba mediante el susurro de las hojas y miradas severas. Mientras la nave se precipitaba hacia el borde del espacio conocido, Teo estaba sentado en la bodega junto a una caja de helechos psíquicos y miraba por la pequeña ventana de observación. Las estrellas giraban lentamente en el vacío, y se preguntó, no por primera vez, si estaba completamente loco. Estoy persiguiendo a una chica que quizá ni siquiera se acuerde de mí, murmuró en voz alta. Uno de los helechos se estremeció y emitió un zumbido bajo y vibrante, tal vez de aliento o de indigestión. Crumb, conectado a su enlace neuronal desde años luz de distancia, suspiró a través de su voz sintética. Teo, esto es imprudente, irracional y estadísticamente idiota. Te olvidaste de lo romántico. Hubo una pausa. Por desgracia, sí. Las estrellas afuera centelleaban con la promesa de finales y comienzos. Y Teo, el romántico más obstinado del espacio, se abalanzó sobre la chica de las orejas largas, que una vez rió como campanas en el crepúsculo de un mundo olvidado. En algún lugar cerca del borde de la deriva de Tarsus, las intenciones de Flora se deslizaban por el espacio plegado como un autobús escolar de botánica que se hubiera desviado hacia un documental de ciencia ficción sobre agujeros de gusano. La nave crujió como un viejo bibliotecario suspirando en varios idiomas. El capitán Berkeley, el árbol sensivo, permanecía rígido en la sala de control, sus hojas vibrando con juicio. Teo, envuelto en un uniforme de ingeniero manchado de tierra, y fingiendo desesperadamente ser alguien que sabía la diferencia entre un calibrador fotosintético y un rotor de compost sintético, intentaba no hacer contacto visual con ninguna de las enredaderas que ocasionalmente se extendían como tentáculos curiosos. No había estado durmiendo mucho. No por la nave, aunque el oxígeno olía ligeramente a mantillo, pero debido a la señal, el olor se desvanecía. Cada parsec que recorrían parecía despojarlo de una nueva capa de coherencia,
como escuchar una carta de amor bajo el agua. Cada hora descifraba un nuevo fragmento, cada uno más corto, cada uno más antiguo. Algunos fragmentos eran imágenes sin sonido. Nick de pie frente a una nave de elegantes curvas y símbolos brillantes. Otros eran palabras a medio pronunciar. Consejo, partida, protocolo, exilio. Luego hubo un instante, 2 segundos de estática, una voz nítida, y era su voz. Si alguna vez escuchas esto, había comenzado. Y luego nada, como el aliento sobre el cristal. Fue, como Theo le informó dramáticamente a Crumb mediante un susurro neuronal, un sabotaje emocional de la peor clase. A lo que Crumb respondió: estás proyectando con tanta fuerza que podrías alimentar un planetario. Aún así, progreso era progreso. El equipo de científicos de Barclay, basados en plantas, aunque algo escépticos sobre la misión de Theo, amor o locura, accedieron a ayudar una vez que, accidentalmente, arregló su. La IA hidropónica se enamoró de él a golpes con una llave inglesa y cantándole una nana. Después, la IA se enamoró perdidamente de él, lo que provocó que todas las puertas de la nave se abrieran con excesivo entusiasmo cada vez que pasaba. Para el día 17, llegaron al borde de la extensión osiriana. La extensión ya no aparecía en ningún mapa convencional. Se había convertido en una especie de leyenda urbana celestial, un corredor espacial envuelto en anomalías defensivas y burbujas de desplazamiento temporal, abandonado cuando los osiranos se retiraron del espacio conocido generaciones atrás. La zona brillaba como pintura fresca bajo las estrellas, refractando la gravedad, la memoria y el sentido común. Muy pocas naves se aventuraban a cruzarla. Menos aún regresaban. Parece perfectamente seguro, dijo Theo, ajustándose las correas del traje mientras la lanzadera arrancaba. Como volar hacia un espejo encantado. Uno de los asistentes Vine le entregó un cristal de datos que se traducía aproximadamente como: por favor, no mueras, pero si lo haces, al menos fertiliza algo encantador. Crumb se conectó a los sistemas de la lanzadera a través de un relé de IA ligeramente ilegal. Tarareó. Solo recuerda, tiempo y el espacio podría estar distorsionado allí dentro. Podrían ser días para ti o siglos. O podrías encontrarte con una versión pasada de ti mismo que intente venderte gafas de sol. No lo sabemos. Theo echó un último vistazo a la nave botánica que tenía detrás, asintió a Barclay, quien crujió solemnemente y despegó. La inmensidad lo golpeó como una cálida migraña. Los colores no se comportaban. El sonido ondulaba como jarabe en el aire. Las estrellas formaban espirales que aparecían y desaparecían. Durante los primeros 10 minutos, Theo intentó mantener el rumbo. Al minuto 11, la navegación de la lanzadera se rindió y empezó a sonar jazz. En un momento dado, estuvo bastante seguro de haber pasado junto a una ballena con un mono, pero podría haber sido simplemente la gelatina alucinógena de las raciones de emergencia. De repente, silencio, quietud, y luego un planeta, que no aparecía en ninguno de sus mapas, ni cartografiado, ni nombrado, ni registrado. Se cernía bajo él como una perla tallada en la luz de la luna. Su superficie estaba rodeada de nubes plateadas. Extraños patrones geométricos surcaban sus mares. Una estación lo orbitaba, esquelética y parpadeante como una corona de estrellas fugaces. La señal pulsó de nuevo, más fuerte, y allí estaba. Theo acopló a la estación, con las manos temblorosas. La esclusa se abrió con un siseo sospechosamente dramático. El pasillo que se extendía más allá brillaba con una suave luz bioluminiscente. La arquitectura era claramente osiraniana. Elegantes arcos, relucientes paneles de cristal y más de un orbe flotante que parecía seguirlo como drones curiosos. Al final del pasillo, una puerta lo esperaba, una puerta de verdad, tallada en madera de plata, con un tenue brillo en los bordes. Alzó la mano, la puerta se abrió y allí estaba ella. NYX, mayor, cambiada, pero inconfundiblemente ella.
Su piel aún conservaba ese tenue brillo lavanda, aunque sus rasgos eran ahora más afilados, su postura más cautelosa. Sus largas orejas se movían como si se ajustaran a las frecuencias de las emociones, y su cabello oscuro estaba trenzado con mechones metálicos que vibraban con energía. Vestía un uniforme diplomático que irradiaba autoridad. Una mujer de rango, ya no la niña traviesa que se había construido casas en los árboles desafiando la gravedad. Sus ojos se encontraron con los de él. Ella no habló. Theo dio un paso al frente, sintiendo la gravedad del momento anclarlo más que la nave detrás de él. «Hola», dijo, con la voz apenas firme. «Perdón por llegar tarde». Tráfico espacial. NYX parpadeó. Su expresión pasó de la incredulidad a la diversión en un instante. «Trajiste un pollo de goma», dijo. Él bajó la mirada. Efectivamente, se le había olvidado quitárselo del cinturón. «Me gusta estar preparado», respondió, «para emergencias avícolas». Un silencio se extendió, no tenso, sino simplemente compartido, de antaño. Ella se acercó. «¿Te acordaste?» «Claro», dijo él. «¿Crees que hago promesas con el meñique a la ligera?» Nick lo estudió y finalmente sonrió lentamente. No la sonrisa de un diplomático, ni de un guerrero, ni de una princesa alienígena exiliada, sino la sonrisa de una chica que una vez se sentó junto a un cráter bajo 2 lunas y escuchó a un chico decir algo ridículo. «Creí que lo habías olvidado». Theo sonrió. «Jamás. Simplemente llegué tarde, como siempre». Desde algún lugar en lo alto, las estrellas se reacomodaron como espectadores que se preparaban para una historia, para finalmente regresar a su núcleo. El problema con los reencuentros, especialmente los interestelares con una década de retraso, que involucran a prometidos con promesa de meñique que pueden o no formar parte de una organización secreta cuasi. La desventaja de las civilizaciones alienígenas evacuadas es que nunca salen exactamente como las ensayas. Theo había ensayado extensamente conversaciones imaginarias completas, practicadas en almacenes y bodegas de carga, con pausas dramáticas y los encantadores movimientos de cejas correspondientes. Incluso tenía un discurso de reserva por si ella lo había olvidado por completo, que terminaba con él proponiéndole matrimonio de nuevo usando un anillo de una máquina expendedora. No era su mejor plan, pero la desesperación tenía su propia estética. Ahora, de pie en el atrio tenuemente iluminado de lo que era o bien una cámara de mando alienígena o el solarium más lujoso de la galaxia, Theo se dio cuenta de que toda su práctica había sido completamente inútil. NYX estaba allí, real, respirando, irradiando una especie de amenaza digna que le daban ganas de abrazarla, al mismo tiempo, de buscar salidas cercanas. Ella, por su parte, no había dejado de estudiarlo, como una caja de rompecabezas que hacía bromas a gritos y olía ligeramente a lubricante de naves espaciales. Eso dijo al fin, con las manos entrelazadas a la espalda. «¿De verdad viniste? Quiero que conste en acta que no fui secuestrado ni remotamente. Esta es idea mía». Nick, en su mayoría, arqueó una ceja con elegancia. «Viajaste a través de una vasta extensión abandonada conocida por distorsionar el tiempo, la realidad y, ocasionalmente, el sistema digestivo, debido a una promesa hecha por una versión infantil de ti mismo. Sí, pero en mi defensa, mi yo infantil era muy persuasivo». Una pausa. Entonces NYX emitió un pequeño ruido, una exhalación que podría haber sido el comienzo de una risa, un suspiro o una leve burla. Se giró y le hizo un gesto para que la siguiera por el pasillo, cuyas paredes cobraban vida con glifos cambiantes que respondían a su presencia. «No pensé que lo recordarías», dijo. «No pensé que te irías sin despedirte», respondió Theo. Eso la detuvo por un instante. Ella echó una mirada hacia atrás. La suave luz alienígena proyectaba largas sombras sobre su rostro. «No fue mi elección». Caminaron en silencio, luego a través de una serie de cámaras que parecen templos de meditación diseñados por medusas hiperinteligentes.
Los paneles translúcidos mostraban pulsos de datos en lenguajes en espiral. Campos de gravedad artificiales hacían flotar orbes vítreos que centelleaban con constelaciones internas. Un ciempiés robótico pasó junto a ellos en el pasillo, emitió un cortés chirrido mecánico y se escabulló tarareando una melodía que sonaba sospechosamente parecida al jazz espacial. Finalmente, llegaron a una cámara diferente a las demás, más sencilla, más sólida. Había una mesa, 2 sillas, un estante lleno de libros físicos escritos en varios idiomas, incluido el estándar terrestre. Theo vio un ejemplar maltrecho de Orgullo y Prejuicio y un cómic descolorido llamado Las Crónicas del Ornitorrinco Galáctico. «Te lo quedaste», dijo, señalando el cómic. Nick se sentó con cuidado. Fue divertido, aunque también confuso. ¿Qué es realmente un ornitorrinco? Un pato haciéndose pasar por un castor, haciéndose pasar por un experimento científico, dijo con una sonrisa burlona. Adecuado. Theo se sentó frente a ella. Sin grandes gestos, sin discursos, solo presencia. Entonces, dijo finalmente, pulsando un control que hizo aparecer una proyección del planeta que se encontraba debajo. ¿Quieres saber por qué nos fuimos? Quiero saber si esto sigue en pie, dijo Theo, señalando vagamente entre ellos. Pero claro, primero los misterios geopolíticos, dudó NYX. Entonces la proyección hizo zoom, revelando una extensa ciudad medio enterrada bajo una niebla plateada. Formas se movían lentamente en su interior. Máquinas, guardianes, sombras. Éramos los custodios del conocimiento que dejaron los osiranos. Mi gente vivía en sus restos, protegía las bóvedas, mantenía vivas las historias. Pero se suponía que no debíamos contactar con nadie. Theo ladeó la cabeza. Hiciste una excepción. Tenía 8 años, era curioso y estaba aburrido. Y tú eras ruidoso. Aún lo eres. Su sonrisa parpadeó. Sincera, aunque breve. Luego apartó la mirada. Cuando las familias nobles descubrieron que te había conocido, asumieron que infringiría el protocolo. No me castigaron exactamente, pero me reasignaron. Y entonces llegó la señal de evacuación y no creí que volvería, terminó Theo. Pensé que lo olvidarías. Los humanos olvidan. No lo hice. Se inclinó hacia adelante. Pasé 10 años intentando encontrar mi voz entre la estática porque fuiste la primera persona que no me trató como si fuera un chiste malo. Incluso cuando tenía 8 años, era insoportable y estaba obsesionada con los lanzallamas. Eres un chiste malo. Pero ahora he mejorado. Soy encantadora. Entonces se rió. Se rió de verdad. Era una risa aguda, brillante y totalmente poco profesional. El tipo de risa que pertenecía más a la chica que una vez intentó montar una bicicleta antigravedad boca abajo que a la diplomática alienígena en la que se había convertido. Bien, dijo tras recuperar el aliento, suponiendo que aún estuviera interesada en ti, y no digo que lo esté, ¿qué pensabas hacer exactamente? ¿Casarte conmigo, mudarte aquí, usar túnicas raras y aprender diplomacia de enredaderas sensibles? Por supuesto. Ya he sido bendecida por un árbol y se me dan muy bien las túnicas. Nick negó con la cabeza. Eres imposible. Soy tuya si me aceptas. El silencio que la presión era grande, pero no en el mal sentido. Estaba llena de años, estrellas y esa lealtad imposible que solo sobrevive convirtiéndose en leyenda. Nick se puso de pie lentamente. Vamos, hay algo que deberías ver. Más misterios resplandecientes. Algo así. Mientras se adentraban en la estación, Theo no podía dejar de pensar. Quizás no solo había perseguido una promesa. Quizás había seguido un hilo en el universo que siempre había estado destinado a llevarlo de vuelta. Aunque implicara papeleo diplomático y robots que juzgaban sus elecciones de moda, el ascensor estaba hecho de luz. No luz en el sentido metafórico, como un poeta intentando impresionar a una nebulosa consciente, sino auténticos haces de energía fotónica que zumbaban y caían en cascada verticalmente.
Theo había pasado la mayor parte del trayecto intentando no estornudar. Resulta que se puede ser levemente alérgico a los andamios de plasma cargado y al resto, intentando evitar que sus pensamientos se le escaparan de la boca como el vapor de una tetera sobrecargada. Estaba a punto de reunirse con el Consejo Osirano, o lo que quedaba de él. Eso, o como se hacían llamar últimamente. No dan miedo, ¿verdad?, preguntó, observando a NYX de reojo mientras el ascensor por fin se detenía. Son entidades etéreas que abandonaron las formas físicas hace siglos y ahora existen como radiantes enjambres de pensamiento unidos por la memoria colectiva, respondió ella con calma. Theo tragó saliva. Así que todavía no se sabe si dan miedo. Las puertas se abrieron y, por supuesto, no se parecía en nada a lo que había esperado. La sala del consejo parecía el interior de una catedral rediseñada por alienígenas minimalistas con predilección por la arquitectura flotante. Plataformas colgaban en el aire como nenúfares en estanques invisibles. La luz emanaba de fuentes invisibles, refractándose en filamentos cristalinos que se entrelazaban entre las plataformas en complejos bucles. Parte sistema de comunicación, parte red nerviosa, parte decoración de techo de lo más elegante. Entonces el aire centelleó y apareció el consejo. Eran seres de luz, sí, pero no cegadores, cálidos, cambiantes. Cada uno tenía un matiz y un ritmo distintivos, como música traducida en movimiento. Uno parecía vagamente humanoide, delineado por rastros de una llama de zafiro. Otra palpitaba al compás de un latido que Theo sentía en su propio pecho. Nick dio un paso al frente e hizo una reverencia. Theo intentó imitarla, pero perdió el equilibrio y terminó en una especie de danza interpretativa, tal vez, en una leve angustia. Uno de los seres del consejo emitió una suave nota campanilleante. Nick tradujo: «Les resultas entretenido». Theo se enderezó. Esa es la palabra que la gente suele usar cuando noble o galante parece demasiado exagerado. Entonces, inesperadamente, comenzaron a hablar. Rayos de sonido se tradujeron directamente en su mente. Era como si unas estrellas que alguna vez aprendieron el sarcasmo le cantaran. Le preguntaron por qué había venido. Respondió con sinceridad: «Hice una promesa», dijo. «Y luego pasé mucho tiempo rompiendo todo lo que me decía que no la cumpliera. Y sí, tal vez suene tonto o insignificante ante tanta brillantez, pero no fue insignificante para mí ni para ella, y prefiero ser ridículo y sincero que precavido y olvidadizo». La cámara quedó en silencio. Entonces, la de tonalidad azulada se adelantó en espiral y lo rodeó suavemente, su voz un susurro de viento nebuloso. «El amor no es lógico, pero el tiempo tampoco. Hay que honrar a ambos». Otra voz, más aguda y brillante, añadió: «Y tu danza no carecía por completo de gracia». «Te dejan quedarte», dijo Nick, parpadeando sorprendido. «Bueno, temporalmente. A prueba, pendiente de evaluación». Theo sonrió. «Así que, el protocolo habitual para citas». NYX puso los ojos en blanco, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios como si hubiera estado esperando todo el capítulo para escapar. La vida entre los restos exiliados de una antigua civilización no era exactamente lo que Theo esperaba. Para empezar, la fontanería era extraña. Además, tuvo que aprender a pilotar una burbuja planeadora Serorab con forma de manta raya. La estrelló 3 veces. Una vez contra una estatua diplomática, otra contra una cabra alienígena muy ofendida y otra contra un árbol que, técnicamente, era un embajador. Aún así, se adaptó. Ayudó a Crumb a mejorar las matrices traductoras defectuosas de la estación, instalando subutinas de humor que hacían reír a carcajadas a Nick durante las reuniones formales. Tomó lecciones de la historia de Osir, aprendió a tocar un arpa sin cuerdas que respondía a las emociones y se volvió un experto en preparar té de raíz de estrella especiada después de incendiar la cocina 2 veces. Y, sobre todo, él y NYX no solo hablaban del pasado, sino también del futuro, de la vida que podrían construir,
de a dónde iría su pueblo, de si su historia apenas comenzaba. Una noche, bajo las 2 lunas del planeta sin nombre que ahora llamaban hogar, Theo instaló un pequeño proyector. Este mostraba el viejo árbol de la Tierra, reconstruido digitalmente a partir de un recuerdo, pixelado pero perfecto, el lugar donde se conocieron, donde él le hizo la promesa. Nick estaba sentada a su lado, apoyada en su hombro. Su uniforme había sido reemplazado por suaves túnicas, y sus orejas se movían con el ritmo pausado de alguien que finalmente no tenía que ser nadie más. «¿De verdad volviste?», dijo. «Te lo dije», respondió él, fingiendo estar ofendido. «Soy muy terco y un poco iluso». Ella sonrió y metió la mano en la manga, sacando un pequeño objeto envuelto en tela. Dentro había un anillo, no de metal terroso, sino tejido con un hilo sirio ligero, brillante y cálido al tacto. «Lo mandé a hacer», dijo ella. «Por si acaso». Theo parpadeó. «Pensaste que podría volver». «Eso esperaba», dijo ella. Y al parecer tenía razón. Él lo tomó con reverencia y luego sacó un anillo igual de su bolsillo. «El mío lo hice con restos de la nave y esperanza. Puede que emita un pitido si presionas el lado equivocado». Intercambiaron anillos bajo las estrellas. Sin gran ceremonia, sin multitudes, solo el zumbido de la galaxia a su alrededor y la risa apacible de una chica y un chico que habían cumplido una promesa a través del tiempo, el espacio y varias explosiones totalmente innecesarias. Más tarde, de vuelta a bordo de la nave de Flora, Crumb registró el momento en el libro de bitácora oficial. Sujeto: Theo Evereart. Estado: ya no soltero, algo menos idiota, inusualmente feliz. El estado del sujeto brilla un poco más de lo habitual. El capitán Berkeley añadió una hoja a la rama conmemorativa. Centelleó y en algún lugar de la inmensidad donde la luz dobladas y con la memoria aún presente, las estrellas continuaron su historia. Ridículas, radiantes y reales, tal como se prometió. Fin.